Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el día de hoy vamos a ver diferentes incubadoras caseras. Lo cierto es que en este vídeo vamos a ver bastantes de vuestras incubadoras que nos hacéis llegar a través de los diferentes medios, pero principalmente esta de Santiago Canales o esta en plástico de Alberto José. Y también tendremos otra incubadora de Wenceslao Lara, concretamente una incubadora de mucha capacidad donde podemos apreciar detalles que podemos utilizar para hacer la nuestra si estamos pensando en eso, en grandes capacidades. También, por supuesto, muchas de vuestras preguntas van encaminadas al tema de la ovoscopia y también hablaremos acerca de este tema. Todo esto formará parte de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Y al final dedicaremos un espacio a muchos de los pequeños vídeos que nos hacéis llegar de vuestras incubadoras caseras. Así que comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les traigo unas ideas para sus incubadoras. Espero que les sirvan. Esta es mi incubadora, todo es reciclado. El refri me lo regalaron. Y pues algunas cosas las conseguí por internet, como la resistencia, el termostato y el controlador de humedad. Estas charolas también las compré por internet. Este es mi volteo, es un volteo con un motor de carro y unas estrellas de bicicleta. Cómo funciona. Está conectado aquí con mi timer. Eso funciona más. Conecta y desconecta la luz. Ahora vamos a conectar nada más así. Baja. Ya se apaga. Nada más arriba y abajo cada 2 horas. Ya pasaron 2 horas y ya el timer hace su función. Bueno, supongamos. Ese resorte se lo puse para que no me brincara, no hiciera así con poquitos huevos. Y pues este está muy fuerte, aguantará como unos 40 kilos, aguanta para poner más charolas. La charola de arriba la bajo y ya se pone aquí. Ya también se pone su adaptación aquí, ya para que haga la función de volteo automático. Y ese sería mi volteo automático. Para calentar la incubadora utilizo esta resistencia. Conseguí también en internet, lo conseguí más gruesa, pero se calienta muy rápido. La tengo aquí en la puerta, 5 metros. Tengo el ventilador aquí. La puerta me ayuda mucho a dispersar el aire caliente por toda la incubadora, ya que tiene una forma curva aquí en las esquinas, todas las esquinas. Todo eso me ayuda muchísimo. También abajo tengo una resistencia de 5 metros y mi sonda del termostato está aquí juntísimo, pegada a 1 centímetro, porque esta resistencia se calienta muchísimo, bastante. Entonces nada más llega a la temperatura de 38 grados la resistencia y se apaga, pero con el calor de la resistencia sube hasta 39.5. Entonces con todo el calor, con
con residuos de calor es con lo que se mantiene prácticamente la incubadora. La tengo abajo para que con el aire caliente tiende a subir, suba hacia arriba. Todo el aire caliente me ha funcionado muy bien. En tiempo de calor activo este ventilador para que me baje el aire caliente de arriba hacia abajo. Está un tubo cual le he puesto poliuretano, todo está abajo, todo sellado con silicón para que no se pase la humedad hacia el poliuretano de adentro del refri. Bueno, aquí le hicimos refrigerador. Así lo tengo. Las resistencias van conectadas igual a su relé, como va conectado el controlador de humedad. Esta es la relé de las resistencias. Este es el relé de las resistencias. Como ven, este es el positivo. Este es el positivo. El que va en medio de las tres patitas es el donde tiene que ir la corriente. Las dos patitas exteriores es donde va la bobina. Y este se llama uno abierto y uno cerrado. O sea, cuando se activa si después lo buscan. Y va conectado. Igual mi termostato está conectado a un cargador de celular, el cual me activa mi relé y ya pasa la corriente hacia las resistencias para no cargar mucho el relé de mi termostato. Para medir la temperatura utilicé unos termómetros digitales, me funcionaron muy bien, si tienen buena lectura. Y este trae humedad, temperatura interior y exterior. O sea que tengo dos termómetros y uno de humedad. Aquí está su sonda de humedad, se las saqué para poderla poner por otro lado. Nada más falta ponerle algo para borrarla, para protegerla. Esta es la sonda de humedad. Nada más se la saqué y le puse una extensión, un cable. Y este pues es el de exterior, que también me sirve. Tengo dos de estos, así que uno lo pongo arriba o en medio, y ya sus sondas las pongo por abajo, por arriba, así para sondear. Eso ve que ayuda muchísimo. Hay que sondear mucho la incubadora para ver sus partes frías, para ver sus partes más calientes, y sobre eso pues intentar acomodar el ventilador o cambiar la resistencia a algún lado. Yo intenté poner focos abajo y me funcionó muy bien. Igual focos puse uno de 30 y uno de 60. Con eso se mantenía muy bien la incubadora, pero igual nunca hice pruebas con huevos, así que no puedo decir que sí funcionó. También hice una prueba con las resistencias muy gruesas de metal, pero igual se elevaba mucho la temperatura, parecía como para horno. Entonces esta me funcionó muy bien. Para mejoras, pues mejorarle, le voy a poner aquí un apagador, esos de final de carrera, para que cuando se abra se desactive todo. Mejor le conecto un relé allá a los dos cargadores de celular, les conecto un relé y ya cuando se activa el relé y ya no deja pasar la corriente, y así ya el ventilador ya no funciona ni nada adentro funciona, por la seguridad más que nada a veces de meter la mano, ¿no?
calentar a ver si me sale con un controlador de dióxido de carbono. Hacerle un agujero acá un orificio aquí a media incubadora y ponerle una palometa de esas de los escapes de los carros que luego la acomodan en los carros deportivos, así que cuando le haga falta oxígeno se active y ya pues el aire caliente va a salir y va a reciclar el aire de adentro. Ya saliendo el aire caliente, por abajo le hago otros orificios más grandes y ya saca el aire caliente y ya renueva el oxígeno. Ya una vez el sensor va a hacer su función, ya cierra. Ese sería uno de mis mejoras. A lo mejor también mejorarle esto. Bueno, eso lo voy a pintar también, eso ya es de menos. Mejoras. Creo que nada más esas dos mejoras que intento hacer. Acomodarle sus cables que están muy sueltos. Por eso son muchos cables. Y acá le puse unos apagadores para poderla abrir seguro. Y ya es todo. Acá tengo un ventilador para ventilar mis sensores, mis controladores. Ya es todo. Para mi sistema de humedad utilizo un controlador de humedad. A su bobina del controlador de humedad va conectado un cargador de celular, el cual lo tengo conectado a un relé para que no se me cargue mucho la bobina del controlador de humedad. Así que se prende y apaga, es la función de prender y apagar el sistema de humedad. Por adentro tengo así. Me costaba mucho mantener la humedad, tenía que meter muchos trastes adentro, así que hice esto. Puse una resistencia en una botella y le hice orificios arriba y le hice aquí abajo esta abertura, y así ya se llena el agua, se llena el traste y la resistencia calienta el agua y hace que salga por el orificio que está aquí arriba y sale vaporcito. Tengo así, sale vaporcito y ya con el ventilador ya me lo dispersa por la incubadora y me ha funcionado muy bien. Si me da los parámetros, cualquier parámetro que le pongas. Ese sería para mi sistema de humedad. Para el nacimiento de los pollitos nada más pongo mi volteo, pongo ya en posición, digamos así, y ahí se queda. Ya por adentro ya saco mi charola con huevos. Ya los huevitos los acomodo ahí. Ya estos fueron el último nacimiento. No los he sacado. Y así pongo 2 o 3, le puedes poner 4 hasta abajo. No hay suficiente espacio. Y la charola queda así, como verán, no queda en las orillas pegada y suficiente espacio, y te deja espacio para que circule el aire. Y si los huevos algunos ya ven que están feos, pues irlos sacando para que también ayude a circular más el oxígeno, el aire caliente, no amontonarlos más que nada. Yo aquí dejé un espacio, no sé, como de 4 pulgadas a lo mejor.
así, todavía hay espacio aquí para otras dos y otras dos, con otras dos charolas abajo. Y eso sería todo. Para la renovación del oxígeno de aire utilicé muchos orificios, bastantes, en las partes laterales de la hielera del refrigerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay otro chiquito, 7, 8, 9, como 9 de este lado. Y aquí también hice algunos. Eso les voy a meter un popote y les voy a echar silicona a la orilla para que no se pase la humedad hacia la poliuretano dentro del refrigerador. Y eso sería todo. Aquí arriba quedó este orificio de sistema de volteo, pero le puse una cámara de bicicleta, el cual sella más o menos y ayuda también a la renovación del aire. Y aquí está también como llevaba aquí su agua en el refrigerador. También cuando meto bastantes huevos, pues eso, tenemos un plástico lo puse. Le quiero implementar también un sistema para que cuando se vaya la luz, ahorita que es tiempo de lluvia, ponerle una batería de carro, igual un relé. Los relés son muy buenos. Un relé, así que cuando se vaya la luz se desconecta el relé, y aquí ponerle un ventilador con un poquito de carro. De hecho, me faltan hacer pruebas, pero ya se lo había medio instalado. Entonces aquí ponerle un ventilador hacia abajo, un poco de carro, y así cuando se vaya la luz en la casa se activa esto y ya ayuda bastante a que se mantenga la temperatura, más que nada. Aunque la otra vez se me olvidó la vine a revisar y se me olvidó conectarla, prenderla, y estuvo como 10 horas desconectada, y aún así pues dejé que siguiera la incubación a ver si nacían, si no nacían, y la verdad pues nacieron todos. O sea que hacerla en refri mantiene muy bien la temperatura y te ahorra muchísima luz. La verdad es muy muy económica, pero más que nada es tu aislamiento de lo que le pongas. Ya en el mercado hay muchísimas cosas, pero yo me basé más que nada en un refri, porque pues ya tiene la puertita, ¿no? Ya la cierras y ya queda completamente hermética. No tienes que estarla atornillando con nada ni poniéndole nada. Ahí quedó muy bien. Espero que les sirvan mis ideas, amigos. Saludos desde México. Y que estén bien, cuídense mucho, no salgan a la calle que está peligroso. Buenas tardes, señor Antonio. Quería hacerle una pregunta. Esta temperatura está muy bien aquí, pero el volteo será suficiente. O necesitaría más volteo todavía.
Buenas tardes, señor Antonio. Ya le metí más agua, ya quité el volteo. Ya dice que ya tiene 17 días. Y la temperatura, dice que la humedad se disparara un poco más. Y a ver qué sale. Le metí otros 3 vasos de agua. Y bien, en esta incubadora Alberto José nos preguntaba por el tema del volteo. Si el volteo que describe aquí su incubadora en caja de plástico es suficiente o no. Lo cierto es que muchas veces os coméis la cabeza demasiado con el tema del volteo, que si tiene que tener tanta inclinación, que si el huevo, si lo hacemos manual, hay que girarlo completamente. La función del volteo es que el embrión no se pegue a la cáscara. Por lo tanto, con un movimiento suave ya es suficiente. Aunque no haya apenas inclinación, será suficiente. Y con que se trate de unos segundos cada vez, nos dará buenos resultados. Y siempre es bueno tener aparatos de medida en el interior de nuestra incubadora. Si nos podemos permitir más como este compañero, pues bien recibidos sean. Si no, intentar aunque sea solo uno, porque así, como veis aquí en el final de la incubación, teniendo un higrómetro en el interior o 2 para tener más referencia, podemos reaccionar y saber en todo momento realmente qué parámetros tenemos en la zona donde están los huevos, que es la zona que nos interesa. Saber la temperatura, y en este caso también él nos hablaba de la humedad relativa para estos días finales de la incubación. Cambiando de tema, también hablamos de la ovoscopia. Recibimos muchos vídeos de ovoscopia, de vuestras ovoscopias, seguimiento a la formación del embrión del pollito a medida que va avanzando la incubación. Y quiero deciros que es buena señal de que se esté llevando a cabo un desarrollo en el interior del huevo, pero también, como digo, en infinidad de ocasiones, esto no es seguridad al 100% de éxito cuando terminen los días de incubación. Es buena señal, pero no hay que relajarse y mucho menos confiarse. Hola, buenas noches, Antonio. Aquí filmando para que vean el resultado de la incubadora. Si funciona, si tiene buena temperatura, humedad, ahí se ven los resultados. Déjale abro. Está trabajando. Bueno, saludos a todos. Esta incubadora grande de nuestro amigo Wenceslao Lara, queríamos mostrarosla de nuevo, sobre todo para que comprobéis la distribución del ventilador y las bombillas, en este caso ventiladores y bombillas, para conseguir una temperatura ideal en todo el habitáculo, en las diferentes bandejas de incubación. En este caso podéis comprobar los pollitos, ¿no? Sus resultados de esa prueba de incubación que hacía en el momento de enviarnos este vídeo. Pero quiero que os fijéis, como os digo, en los detalles. Tiene mucha capacidad de esta incubadora
porque se le pueden añadir, todavía tiene espacio, diferentes bandejas de volteo de huevos. Pero fijaros ahí arriba, ahí tenemos un ventilador, dirección el aire hacia la bombilla y ahí el ángulo suavizado para que baje hacia la parte baja de la incubadora, y ahí lo espera otro ventilador que empujará de nuevo el aire caliente con esa esquina suavizada hacia la otra parte, dirección hacia arriba. Así se crea un círculo perfecto en el interior que nos igualará o hará que las temperaturas por lo menos se parezcan. Y como dijimos al principio, vemos diferentes incubadoras caseras de vuestros vídeos, los vídeos que nos hacéis llegar. Por ejemplo, esta incubadora de gran capacidad con sus resultados. Toda la base para utilizarla como bandeja de huevos, ahí gallinas y codornices y ya digo sus resultados. La madera, un material muy recurrente, y este sistema, aunque no es el que nosotros solemos utilizar, siempre lo decimos, si conseguimos, entre otras cosas, la humedad y la temperatura correcta, adelante. Y esta incubadora también de madera, y como podéis comprobar ese detalle del ventilador justo en la parte de arriba de la bandeja del agua, para favorecer una mayor circulación en el tema de la humedad relativa. Y arriba el ventilador justo en el centro de esas 4 bombillas, que es el método empleado como fuente de calor. Aquí tenéis otra incubadora, otra de vuestras incubadoras con el sistema totalmente diferente. Ventilador en el fondo junto con la resistencia, con la fuente de calor. Y por supuesto con esa bandeja completamente llena de huevos. En esta otra, una prueba al volteo automático, una incubadora todavía en proceso, y ahí el huevo para poder comprobar in situ el movimiento suave que nos ofrece esta bandeja de volteo casera. También nos seguís enviando vídeos con nacimientos de pollitos en diferentes pruebas que realizáis a vuestras incubadoras caseras. Unas pruebas con poca cantidad y otras con algunos huevos más. Por ejemplo, aquí estáis viendo estos preciosos pollitos de diferentes colores. También incubadoras en Icopor o Unicel, nombres que utilizáis en diferentes países. Aquí normalmente le decimos corcho, pero en fin, como veis, con muy buenos resultados también, ya que es un material bastante aislante. Seguís haciendo vuestras pruebas y muchos seguís confiando en las bombillas como fuente de calor. Por supuesto, seguimos recibiendo incubadoras con muy buen acabado. Como veis, un acabado perfecto desde el exterior, pero evidentemente hay que rematar también por dentro. En el interior hay que ir viendo la situación, la colocación de los componentes y también en este caso, como veis, esta bandeja de volteo semiautomático de arrastre, y ahí ya la ubicación del ventilador para continuar con el montaje interior de esta incubadora casera. Todo esto ha formado parte de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Y como siempre os decimos, podéis seguir enviándonos vuestros vídeos que poco a poco los iremos poniendo para así, entre todos, continuar este aprendizaje en el mundo de la incubación. Si quieres enviarnos tu vídeo, puedes hacerlo a antonioincubadoras@gmail.com y nosotros, no te preocupes, le buscaremos un hueco aquí en nuestro canal. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a finalizar el vídeo de hoy con el nacimiento de un pollito de codorniz. Muchas gracias a todos.